Mm, Buenas, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo les ha ido? Bueno, esta es una clase de diseño 2 dirigida a mis estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bien, vamos a hablar sobre elementos que trabajan a flexocompresión o en otras palabras las columnas. La definición de estos elementos según la norma es esto: cualquier elemento en la cual el esfuerzo principal sea a compresión longitudinal. No necesariamente puede ser vertical, eso significa que cualquier dirección que tenga el elemento, pero que si trabaja con presión o si su principal esfuerzo es a compresión, esto se considera que es una columna. Pero obviamente, digamos que en términos prácticos casi nunca vamos a encontrar que una columna o que un elemento trabaja solo a compresión, sino que generalmente van a trabajar a compresión y a flexión, ¿sí? Mejor dicho, a flexocompresión, que es el título, ¿sí? de las diapositivas. Aparte de eso, el elemento tiene que tener unas características geométricas, y es que la relación entre su altura y su menor dimensión debe ser mayor que 3. Aquí vemos entonces el elemento trabajando aquí a flexocompresión, como vemos esto. Un momento en el azulito está en dirección X, el rojito está en dirección Y. Eh, el, o sea, el azulito está en el momento alrededor del eje X y el rojo está alrededor del eje Y, como se muestra ahí. También nos dice lo que ya habíamos hablado anteriormente, que debe haber una relación entre su sección transversal, que es H o B, la menor de los dos, y hay una relación entre la longitud del elemento sobre B o la longitud del elemento sobre H, cualquiera de las dos, debe ser siempre mayor que 3 para que se considere columna. Esto es el primero. Y lo segundo es que esta carga puntual que tenemos acá debe ser mayor que el 10% de su capacidad bruta a compresión. ¿Cuál es el 10%? Que es el área bruta, que es B por H, que es esta B por H, o sea, el área bruta de la sección. Eso es el AG multiplicado por el F'C, por el F'C dividido entre 10, o sea, el 10% de su capacidad bruta. Esta carga debe ser mayor al 10% de su capacidad bruta. F'C ya saben que es esto, eh, el esfuerzo a compresión, la capacidad de concreto a compresión, la máxima capacidad de concreto a compresión. Bien, para esto, digamos que cuando vamos a hacer el análisis de una columna que trabaja flexocompresión, tenemos que entender que dichos elementos deben tener de dónde salen, o sea, cómo los extraemos. Ya saben ustedes que nosotros generamos o hacemos los modelos matemáticos de pórticos, ¿sí? Resistentes a aumentos de concreto reforzado. Entonces, por ahí usted tiene que hacer un modelo matemático, sea con un programa comercial o con otro programa. Nosotros hemos trabajado y ustedes han estado en los cursos o en las clases que se dictaron en semestres anteriores sobre SAP 2000. Entonces se les explicaba el modelo de un pórtico plano similares a estos que estamos mostrando acá, donde vemos que el primer pórtico, la carga muerta, el segundo pórtico carga viva, tercer pórtico es la carga, digamos que sismo de diseño, obviamente. Aquí estamos hablando de diseño. Entonces, si hablamos del FX, el FX es la fuerza de sismo, pero el 100% de la fuerza sísmica, o sea, la que utilizamos para calcular las derivas. Con esa fuerza no es la que diseñamos. Diseñamos es con el EX, que es esa fuerza dividido entre el valor R, ¿sí? Que es el factor de reducción de respuesta sísmica, ¿sí? Y ese R se calcula teniendo en cuenta el factor de reducción de fuerza sísmica, ¿sí? R sub 0 básico, multiplicado por los efectos el coeficiente de irregularidad en planta, el coeficiente por irregularidad en altura y el coeficiente por no redundancia, ¿sí? Todos estos coeficientes usted los observa o los ve en el A3 de la
¿qué? De la norma. Entonces, vamos a tener una dirección en X y vamos a tener, obviamente, ¿sí? Una dirección ¿en qué? En Y. Entonces, si estamos analizando un pórtico plano, tendríamos carga muerta, carga viva, sismo en X, sismo en Y, ya saben, dividido entre R. Aquí, digamos que un recordatorio de las combinaciones de carga teniendo efectos ortogonales. Ya saben ustedes que el sismo no llega en una sola dirección, no llega en dirección X o en dirección Y, puede llegar en cualquier dirección. Para tener en cuenta que el sismo llega en cualquier dirección hay que tener los efectos ortogonales. En los efectos ortogonales se habla de que si usted pone o tiene en cuenta el efecto sísmico en una dirección, el 100% de inerción por lo menos debe tener en cuenta el 30% en la otra dirección y viceversa, para así tener en cuenta cualquier ángulo de dirección de entrada del sismo. Bueno, eso ustedes ya lo vieron en análisis sísmico, esto es como un recordatorio. Entonces, nosotros estamos viendo que tenemos 18 combinaciones básicas que vamos a utilizar. Estas son las que van a utilizar ustedes tanto en sus trabajos como en el trabajo, pero limitémoslo a los trabajos. Entonces, la combinación 1 pues no tiene sismo, es 1.4D, la combinación 2 es 1.2D más 1.6L, y de ahí en adelante todas las siguientes 16 combinaciones son el efecto del sismo. De hecho, si usted se da cuenta que hay un error, qué pena con ustedes, 1.2D. Bien, lo voy a colocar acá para que ustedes se den cuenta. Es 1.2D más carga viva, aquí le hace falta un factor, por ejemplo. Vamos a poner aquí el U3. U3, qué vergüenza con esta letra tan fea. 1.2D más, este es el factor que hace falta, 1L más sismo, pero es que la representación de sismo tiene que ver este valor, o sea, cada valor de sismo que a la que haga referencia el sismo va a representar en estas 8 combinaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener en cuenta los efectos de ortogonalidad. Por ejemplo, el sismo en X y el 100% del sismo en Y, pero los dos valores positivos. En la siguiente uno es positivo, el otro es negativo. En la siguiente el otro es negativo, este es positivo, y en la última los dos son negativos. Y después cambiamos el 100% de Y y el 30% de X. Y los vamos variando y nos generan por la variación de sismos otras 4 combinaciones. Esto nos convierte que en una combinación que es la U3, ¿sí?, que nos pide 1,2D más 1L más E, esa E son estas 8, ¿sí?, estas 8 combinaciones. Obviamente les digo ahí para que ustedes las sumen, en esta combinación sumen esa carga muerta. Ahorita cuando les envíe la diapositiva les corrijo esa parte. Y para la otra combinación, entonces aquí tendríamos 1, 2 y 3 combinaciones. Lo que pasa es que esta tercera combinación se me convierte en 8. Y aquí tendríamos la cuarta combinación, que es solamente 0,9D más sismo. Pero al tener este masismo, ¿sí?, acá en esta, pues volvemos a tener esas 8 combinaciones porque hay que generar el sismo con los efectos ortogonales, o sea, 100% del sismo en X y el 30% del sismo en Y, y la combinación de los signos y viceversa, 100% de Y, 30% del sismo en X, y la combinación de signos que nos genera todo esto. Aquí hay un recorderis para decirnos qué es EX, qué es EY. Ya saben que es la fuerza, el 100% de la fuerza sísmica, que es esta que está acá, ¿sí?, dividido entre R. Esta fuerza sísmica en F en dirección X o en dirección Y es la con la que usted calcula las derivas del edificio, de la edificación, es decir, con las fuerzas que usted pone, calcula derivas, y usted averigua y usted cumple, que la deriva sea igual al 1% sea igual al 1% de la altura de cada uno de los pisos. Aquí ponemos el recorderis, R es igual a R sub 0 por los efectos de irregularidades en planta, en altura, o la no redundancia. Aquí pone coeficiente de capacidad y disipación de energía. Bueno, yo había dicho de reducción de respuesta sísmica, pero es coeficiente de capacidad y disipación de energía básico, y este es coeficiente de disipación de energía, que es el coeficiente reductor, ¿sí?, de la fuerza sísmica, porque está dividiendo.
Y los factores de irregularidad en planta, irregularidad en altura y ausencia de no redundancia. Estos tres usted los encuentra en el A3, toda esa explicación y la aplicación. Eso lo vieron ustedes en análisis sísmico, lo tuvieron que ver en análisis sísmico. Ahí están. Encuentran eso en las tablas. Ya les digo la que. Las tablas A3, raya 1, raya 2, raya 3, dependiendo del sistema estructural, usted va a encontrar el valor de la R sub 0. ¿Sí? Por ejemplo, la primera tabla A3 raya 1 habla de sistemas estructurales de muros de carga, A3 raya 2 habla de sistema estructural combinado, y la que nos compete a nosotros está en la tabla A3 raya 3, que es sistema estructural de pórticos resistentes a momentos, y son en concreto reforzado, ¿sí? Entonces dice pórtico resistente a momentos con capacidad de disipación de energía especial. Entonces ese para nosotros el DES, que es pórticos resistentes a momento con sistema especial de disipación de energía, o sea, tú puedes, el R sub 0 para Cúcuta es 7, ¿sí? Entonces este valor es 7. Pero si la edificación tiene una irregularidad en planta y una irregularidad en altura, o alguna de las tres, ¿sí? O ausencia de redundancia, pues el factor R se disminuye, entonces la carga sísmica se aumenta para diseño. Entonces, entre más irregular sea una estructura, este factor se reduce o el R se vuelve más pequeño, es decir, que el E se vuelve más que aumenta, ¿sí? Si este valor se reduce, este valor aumenta. ¿Sí? Si el valor de R disminuye, este valor aumenta. Entonces, si una edificación es irregular, la fuerza sísmica se nos vuelve más grande, es decir, que pues obviamente el efecto de ese diseño va a ser mucho mayor, más refuerzo, más costos, en otras palabras. Eso genera, por una simple deducción, que una edificación entre más irregular sea, es más costosa, o entre más regular sea, es más económica. Bien, para efectos de diseño como tal, ¿sí? De aplicación a las, digamos que a los ¿a qué? A todas las, el pórtico, vamos a utilizar, digamos, como ejemplo, que para este caso vamos a tomar el análisis de esta columna. ¿Sí? Si usted analiza, si usted quiere analizar esa columna o diseñar esta columna, ya sabe usted que estamos hablando de columnas, ¿sí? Que son elementos que trabajan a flexocompresión, es decir, tienen una carga y tienen dos momentos. Listo. Este par de efectos difieren pues, obviamente de las vigas. Las vigas siempre las trabajamos a flexión y hacemos un diseño independiente y después a compresión. En el caso de las columnas, los dos efectos ocurren al tiempo, uno depende del otro directamente. Entonces tenemos que hacer un análisis de los dos efectos al tiempo. Tenemos que meter en un análisis y un diseño de ambos efectos en el instante. Entonces no podemos trabajar como trabajamos con las vigas. De hecho, en las columnas no se trabajan con envolventes de momentos, sino se trabaja con casos de carga. ¿Qué significan los casos de carga? Entonces, si nosotros vamos a analizar cada una de estas columnas, de estos pórticos, y generamos los modelos de cada uno de ellos, hacemos en el SAP este modelo, después luego este, teniendo en cuenta todos los aspectos sísmicos que acabo de explicar, aquí teniendo en cuenta todas las combinaciones que acabamos de describir cómo se sacan, cómo las recordamos. Si vamos a hacer el análisis, esto lo tenemos que hacer bajo casos de carga. ¿Qué significa un caso de carga? Que no vamos a hacer envolvente ni digamos que sí, envolvente o sumatoria de efectos. Vamos a trabajar cada caso, cada combinación por aparte. Cada puntico de estos lo vamos a trabajar por aparte. Entonces usted tiene de esa columna que sacamos, de esa columna del pórtico, vamos a tener del modelo de cargas muertas, vamos a tener para cada columna, cada punto, ¿sí? Vamos a tener cada puntico acá, una carga y un momento, cada puntico acá, una carga y un momento. Y así en toda la columna. Estas cargas y estos momentos se refieren a carga muerta. Estas cargas y estos momentos se refieren a carga viva. Estas cargas y estos momentos se refieren a sismo en X, obviamente aplicando lo que ya sabemos allá arriba. Y estas cargas y estos momentos se refieren al sismo en Y.
¿Cómo vamos a diseñar? Pues vamos a tener que tomar cada una de las combinaciones de carga, cada una de estas combinaciones, ¿sí? Obviamente haciendo el arreglo que les dije que iba a hacer acá. Aquí tenemos un error, ¿sí? Acá, perdón, es que tenemos el error de la combinación 3 a la combinación 10. Bueno, ya ahorita como en el documento, igual ustedes se lo saben porque esos temas anteriores. Bien, entonces para cada caso de carga, entonces usted cada combinación de carga usted llega y le aplica. Entonces obviamente usted va a operar cargas axiales con cargas axiales y momentos con momentos. Por ejemplo, para este caso usted ¿qué dice? 1.4D, entonces multiplica la carga esta de D por 1.4 y la pone acá, y el momento lo multiplica por 1.4 y lo pone acá. Pero para la siguiente combinación, 1,2D más 1,6, la carga axial 1,2 multiplicado por 1,2 por esta carga D más 1,6 por esta carga, ¿sí? En L es lo que le va a dar la carga que esta carga puntual, y el momento va a ser 1,2 de este valor de momento más 1,6 de este valor de momento, y eso es lo que le va a dar el momento. Y así lo hacen con todos los con todos los puntos y todas las combinaciones, combinación 1, combinación 2, combinación 3, hasta llegar a la combinación 18, que es esta, ¿sí? Por estos punticos que están acá. Bien, entonces con esto ya digamos que podemos ingresar a, primero, saber de dónde salen las cargas, ¿sí? Como un análisis. Ustedes saben hacer modelos matemáticos con SAP, con pórticos planos. Con eso tenemos un poco más claro, o nos acordamos de la parte de las combinaciones. Ya saben aquí el efecto, lo que nos hace falta. Y acá, ¿qué sacamos del software para analizar? Y estos son los datos que venimos a buscar el análisis. Cada uno de estos punticos de fuerza y momento los tenemos que analizar. Como les había dicho antes, nosotros no podemos hacer un análisis de carga y de momento por separado, porque ocurren al tiempo y el uno depende del otro. Entonces tenemos que hacer, digamos que una serie de cálculos que en el cual nos afecta al tiempo, o las cargas del momento afecta al elemento al tiempo en su comportamiento y en su deformación. Entonces por eso, digamos que vamos a hacer un análisis. Entonces en la primera gráfica que tenemos el efecto del momento y el efecto de la carga, al combinar estos dos efectos, como lo dice acá, pues vamos a tener que a medida que crece, ¿sí?, el momento, al inicio tenemos que la compresión le está ganando. Mire, estas zonas de tracción, estas zonas de compresión, aquí compresión pura, ¿sí? Y acá, obviamente, como hay una zona de tracción, genera un cuadro así trapezoidal, donde esta zona es más pequeña, pero todo sigue estando a compresión, pero esa es una compresión más pequeña. Llega un instante en donde esta fibra, casi que los esfuerzos son cero, pero sigue siendo de compresión, y acá, donde el momento crece tanto que este efecto nos va a llegar y va a empezar a hacer a tensión, y aquí sigue siendo a compresión. ¿Qué significa esto propiamente dicho? Que es que vamos a ir variando carga y momento, y va a ir pasando esto en la columna y va a ir generando diferentes efectos, y cada uno de estos comportamientos genera diferentes, digamos que solicitaciones para la columna y diferentes comportamientos. Entonces, si pasa esto, hay que revisar si el refuerzo y lo que le pusimos acá nos va a aguantar. Si pasa esto, hay que revisar esto. Si pasa esto, hay que revisar esto. Entonces, casi que lo que vamos a tratar de hacer es como una línea de falla, analizando los peores casos entre momentos y cargas para organizar una línea, ¿sí?, donde encontremos la falla. Entonces podemos tener esto y podemos tener una línea de falla, a lo cual le vamos a llamar gráfico de iteración. Entonces eso es lo que vamos a ver adelante. Para el siguiente gráfico, pues lo mismo, pero si ahora aquí, bueno, el autor nos dibuja la flecha hacia abajo, pero realmente va hacia arriba, porque esto lo pone en tensión, y el momento se genera un efecto de tensión y de compresión. Entonces aquí empezamos con tensión pura, vamos variando. Aquí sigue siendo tensión, pero hay una zona de esfuerzos ceros, y aquí pasa a esta zona de compresión y esta zona de tensión. Bien, vuelvo y repito, lo que tenemos que hacer en últimas es buscar estos comportamientos límite, ¿sí?, que va a tener la sección como tal, y con ese comportamiento límite de la sección nosotros tenemos que hacer un gráfico de iteración, ¿sí?
para buscar o para encontrar esas, digamos que ese comportamiento límite, nosotros tenemos que tener claro algo, nosotros tenemos que partir de que esto es como una investigación. ¿Qué quiere decir? En esta yo tengo la sección de la columna. Bueno, la sección de la columna, en el caso de ustedes, ya saben cómo calcularla. Ustedes hacen un análisis sísmico. En el caso de nosotros, donde pues en la zona de amenaza sísmica alta, como es Cúcuta, ¿gobierna qué? Gobierna, digamos, las dimensiones de las columnas, o sea, se van a dar debido a digamos que a los requerimientos sísmicos, ¿sí? Entonces, ustedes tuvieron que haber hecho un análisis sísmico, poner fuerza sísmica y para poder cumplir unas derivas, tener unas dimensiones de columnas, ciertas dimensiones de columnas. Por eso ustedes ya y esa es la sección que va a gobernar esto, el diseño de la columna. Entonces, teniendo usted ya la sección de la columna que trae el análisis sísmico, usted va a meter una cuantía de refuerzo, X cantidad de refuerzo, y va a investigar, ¿sí? O sea, aquí no lo hacemos, en esta parte no lo hacemos como que tenemos la solicitación y averiguamos qué tanto refuerzo necesitamos para esa solicitación. Aquí lo que tenemos que hacer es al revés, metemos un refuerzo, una cuantía, la cuantía de columnas va a la mínima es del 1% y la máxima es del 4%, ¿sí? La cuantía de las columnas. Usted lo que hace es meter un valor entre 1 y 4, ¿sí? Entre 1% y 4%. Entonces, con ese valor, con la sección que usted trae, usted empieza a investigar los valores límites, ¿sí? Y usted genera, digamos que una curva, una línea de valores límite, ¿sí? En donde usted por acá le va a decir, estas son las cargas y estos son los momentos y estos son mis valores límites. Cada uno, digamos que de esta línea se hace con muchos puntos de valores límites, ¿sí? Muchos puntos de valores límites, después usted une la línea y digamos que todo lo que esté aquí a nivel de cargas y momentos, todo esto es seguro y todo lo que esté por fuera se supone que la columna no lo resiste, pero para eso pues tenemos que tener una sección transversal de columna ya definida y tenemos que tener una cantidad de refuerzo, ¿sí? Definido. Bueno, ahí no lo dejo claro. Listo. Entonces, si vemos el análisis, bueno, lo que ya les había mostrado anteriormente, vemos que las columnas, y ya lo he explicado al inicio propiamente hecho, no solamente vienen con cargas axiales. La columna, casi ninguna columna viene solo con carga axial. Cualquier columna de cualquier pórtico por efectos de carga gravitacional va a tener un efecto de un momento. Entonces una forma de idealizar esto es poner carga, tenemos el momento, sino poner la carga con la respectiva excentricidad, que es esto, digamos que esto igual o analíticamente igual. Digamos, bueno, vamos a leer acá y analizamos. Cuando se analiza un elemento que puede estar sometido de manera simultánea a momentos flectores y a fuerzas axiales, de modo que la falla no es única y por lo tanto la relación entre la carga y el momento varía de acuerdo al caso que se esté estudiando. Para poder revisar cada una de las posibles combinaciones es necesario conocer el diagrama de iteración del elemento que representa la superficie de falla, es decir, las parejas de carga contra momento en las cuales el elemento alcanza su resistencia máxima. Es más o menos lo que yo quería decir, no sé si me lo comprendieron, pero entonces aquí lo aclaran mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Listo, que usted tiene una sección, ¿no? Entonces, usted va a tener este gráfico, usted va a tener una sección, lo acabamos de decir, una sección que usted calculó del análisis sísmico. Esta es la H y esta es la B. A esa sección usted le va a poner un refuerzo, una cantidad de varillas, sección transversal. Listo. Esa cantidad de refuerzo es una cuantía que debe estar entre el 1% y el 4%. Esta es cuantía mínima y esto sería cuantía máxima. Listo. Entonces, usted tiene una sección por sismo, le pone un refuerzo, una cuantía que va entre del 1% al 4%. Y analiza la línea de falla de pares de valores que resiste la columna digamos que cuando se le aplica una carga axial,
ella va a resistir cierto momento y viceversa. Entonces cada uno de esos punticos usted llegue y dice, con presión pura, entonces aquí le da un valor. Si usted le aplica un momento, la carga le va a resistir un poquito menos, aquí carga y momento, y ahí va fallando. O sea, ahí en esos puntos, digamos que para esa carga bajita, por ejemplo, pero un momento grande, la sección o la columna falla. Y ahí va usted haciendo el gráfico y va calculando todos esos valores de fuerza versus momento, y al último une esos puntos. ¿Y qué está generando? Un gráfico de iteración. Esta es la línea de falla. La línea de falla de pares de pares de datos, cargas y qué? Y momentos. Cuando tenemos una sección, ¿sí? que no la dieron. ¿Estamos claros? Perdón. Para una sección cualquiera, una columna, sabemos cómo trabajan, que son efectos de aflexocompresión. Entonces, mire, aquí ya esto que yo traté de dibujar aquí todo arcaico, no lo aclaran acá, ¿sí? Aquí, pues, pone en el autor, pues esto es lo mismo que P y esto es momentos. Entonces, mire qué dibujos tan chévere. Mire, aquí compresión pura. ¿Se acuerdan los diagramas que veíamos al inicio? ¿Sí? Veámoslos un instante. ¿Se acuerdan de estos diagramas? Esto es lo que está tratando de hacer el autor. Si usted tiene una carga y un momento, mire la deformación como va a ir variando dependiendo del que el momento se vuelva más grande y que la carga me va dando más pequeño, porque a mayor momento de la sección, la columna va a resistir pues menos carga axial. Entonces mire la gráfica tan chévere. ¿Sí? Carga, momento, compresión pura, resiste una carga grande. Si ya va a tener la columna un momento, ya no resiste una carga tan grande de compresión, va a ser un poquito más pequeñita, por ejemplo acá, y un momento, aquí la carga se va disminuyendo y va resistiendo mayor momento pero menor carga. Y ahí va sucesivamente y se va generando esta línea de falla. Al último usted une esos datos y genera ese gráfico de iteración. ¿Sí? Y digamos que estos dibujitos son los que le están generando, los que le están mostrando el comportamiento de la sección transversal. ¿Listo? Aquí pues vemos el gráfico de iteración. Digamos que nos clasifican las zonas. Esta es una zona controlada por compresión, esta es una zona controlada por tracción. Para compresión el phi es mucho más grande, o el factor de ¿qué? De reducción de resistencia de los materiales es mucho más grande, 0,65 cuando se está acercando la compresión, y cuando es flexión pura 0,9 más pequeño cuando se está acercando a la flexión. Aquí nos indican dónde ocurre la falla teórica o falla balanceada, que es cuando la deformación del acero alcanzan la deformación del acero máximo al tiempo donde se alcanza la deformación del concreto máximo. Eso se le llama falla balanceada. Bien, para poder revisar las acciones últimas máximas de la carga axial del elemento flexor sean menores que la resistencia nominal del elemento, es necesario analizar los posibles casos de combinaciones que se pueden presentar, por lo que se debe conocer el diagrama de iteración de la columna que representa la superficie de falla, es decir, las parejas de carga contra momento, las cuales para el elemento alcanza su resistencia nominal. Eso es lo que acabamos de decir. Obviamente resistencia nominal, usted ya le tiene que aplicar el factor de ¿qué? De reducción ¿sí? de los materiales que ya. Entonces, compresión pura, bueno, volvemos a hacer un gráfico de iteración, ¿sí? Donde representamos y ponemos la línea de falla. Para construir, entonces vamos ahora a evaluar cómo construimos el diagrama de iteración. Para construir el diagrama de iteración es necesario evaluar diferentes condiciones de falla para el elemento, entre ellas el caso cuando el elemento está solicitado a carga axial tanto de compresión como de tracción, así como cuando está solicitado simultáneamente a carga axial y a momento flector para diferentes profundidades del eje neutro. Entonces lo que vamos a ir haciendo es simplemente moviendo el eje neutro. ¿Se acuerdan que nosotros antes en flexión lo que hacíamos era calcular esto? De hecho teníamos una solicitación, calculábamos algunos datos y en últimas calculamos cómo se comportaba el eje neutro, cómo se comportaba la sección, cómo nos vería el eje neutro. Acá nosotros forzamos el eje neutro, es decir, vamos moviendo el eje neutro y vamos calculando según ese momento de eje neutro qué carga y qué momentos. O sea,
Por ejemplo, si usted mueve el eje neutro, significa que las deformaciones van a cambiar tanto en el concreto como en el acero. Usted mueve el eje neutro y hace fallar el concreto, que es lo primero que siempre falla, y revisa, ¿sí?, cómo le están dando las deformaciones, ¿sí? Obviamente en el acero es posible que estén mayores a la deformación de fluencia. Se supone que el acero ya fluyó en esa zona, lo asume como que ya falló, o asume que el esfuerzo ya es de 420 megapascales, pero el límite es cuando el concreto, y saben ustedes, cuando el concreto no falla. Entonces usted pone una que mueve el eje neutro, pone a fallar el concreto y averigua, digamos, que todas las condiciones de la sección, del refuerzo y de todo lo que se requiere, ¿sí?, lo que está ahí en la sección, para averiguar ese par de datos, ese momento máximo y esa carga máxima que resiste la sección en esa condición. Y ese par de datos los va anotando, que es lo que en últimas usted va a dibujar en el gráfico de iteración. Entonces empezamos con compresión pura, ¿sí? Entonces en este caso, 0,85 por F'Y, área bruta, que ya saben que es menos el área del acero, por Fy por esa área de acero. Eso nos da la compresión pura, la primera carga, el dato más alto, este por acá, ¿sí? Otra cosa es la tracción pura. La tracción pura, que es este dato por acá, ¿sí?, ahí no tenemos en cuenta el efecto del concreto, porque saben que el concreto a tracción no resiste nada. Ahora, los datos intermedios, que son los que son un poquito más complicados de calcular, ¿sí?, que son los pares de momentos, ¿sí?, o sea, fuerza axial y momento flector. Entonces, para evaluar las condiciones de falla de la columna cuando el elemento está sometido a carga axial o momento flector, es necesario variar la profundidad del eje neutro, lo que hemos dicho. A continuación se presentan algunos casos de análisis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, el eje neutro está por acá abajito, si no lo ven. ¿Qué hacemos nosotros? Que esta fibra, que es la fibra que está con presión, la hacemos fallar, ¿sí? Eje neutro acá, esfuerzos en cero, donde está el eje neutro dentro, los esfuerzos son cero. Esfuerzo máximo, que es la fibra más alejada del concreto, usted la pone y la falla, y por relación de triángulos calcula estas deformaciones de quién, de las capas de refuerzo, ¿sí?, las capas de acero, que son estas, por ejemplo, las capas son todas estas, las dos varillas, esta es una capa, esto tiene 1, 2, 3, 4 capas, la primera capa con 3, la segunda capa con 2, la tercera capa con 2 y la última capa con 3 refuerzos. Calcula las deformaciones y hace, digamos, que el brazo de palanca, el cálculo de los momentos, teniendo en cuenta tanto la carga axial como la carga de cada uno del refuerzo con respecto al eje neutro y al centroide, y calcular la carga y el momento. Después empieza a mover, ¿sí?, un poquito el eje neutro, yo el eje neutro lo pone por acá. Y lo mismo, y en la fibra, aquí en la superior, pone a fallar el neutro y ahora calcula las deformaciones del acero y vuelve y hace el mismo cálculo. Hace lo mismo acá, ahora el eje neutro lo puso por acá, ¿sí lo ven? Lo mismo en esta zona, en la zona más comprimido, pone a fallar el concreto y calcula las deformaciones del acero. Aquí ya no tiene en cuenta el concreto, pues porque toda esta zona está a tracción, y ustedes saben que a tracción el concreto no tiene nada. Y aquí subimos aún más, lo mismo, ponemos a fallar aquí el concreto, hallamos las deformaciones, veamos todo lo que nos afecta, y así vamos a ver. Cada vez que nosotros movamos el eje neutro vamos a tener una carga y un momento. Bien, y obviamente como hacemos fallar el concreto, son cargas y momentos de falla, que es lo que vamos a ir dibujando en el gráfico de iteración. Bien, para todos los casos la profundidad del eje neutro es conocida y se sabe que el concreto alcanza su deformación máxima, es lo que estábamos diciendo. Por lo tanto, a partir de una relación de triángulos se puede calcular las deformaciones de las diferentes filas de refuerzo aplicando la ecuación. Eso ya está claro, que fue lo que explicamos ahorita. Si la deformación es menor o igual que la deformación de fluencia, el material se encuentra en rango elástico, por lo que se puede emplear la ley de Hooke generalizada. Eso es absolutamente obvio. Si la deformación, ¿sí?, este es el modo de elasticidad, creo que la deformación es esta. Si la deformación es menor que 0,021, ¿sí?, entonces aplicamos esta fórmula para hallar el esfuerzo. Si la deformación es mayor a este dato, pues nos va a dar esto de una vez el valor. Bien, entonces si la deformación nos da mayor a este dato, entonces de una vez aplicamos este cuento de una vez. F sube ese esfuerzo es igual a
420 megapascales, que es el esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Entonces aquí pues hacen la ecuación, digamos que nos plantea una ecuación para que usted la pueda aplicar o la pueda programar para que le den estos datos. Ojo con las deformaciones o digamos que los signos de las deformaciones, que es bastante importante en la hoja de cálculo. Bien, para calcular las fuerzas de las diferentes barras de acero, bueno, aquí vemos que este a su S1 es una capa de refuerzo, este a su S2 es otra capa de refuerzo, este a su S3, bueno, aquí no se llama a su SI, es otra capa de refuerzo, y este es a su SN, otra capa de refuerzo. 1, 2, 3 y N. B va a una sección 1 y sección 2. Listo. Para determinar los esfuerzos de concreto a compresión, se usa el método de bloque de esfuerzos del alemán Woodley. Entonces, ya saben ustedes que compresión es igual a 0,85 por F' por beta 1 por C por la base. Ya saben ustedes que beta 1 lo calculamos, es igual a 1,05 menos F' sobre 140. Ese es el valor de beta 1. Esta ecuación se mete en megapascales y ya saben ustedes que si el beta 1 da mayor a 0,85 se pone a 0,85. O sea, digamos que en la fórmula dice que debe ser menor o igual a 0,85. Listo. Este es ese beta 1 para que no se les olvide. Esto es de diseño 1. Esta es la base, este es el C, que es el eje neutro que vamos a ir variando. Este es el esfuerzo máximo a compresión. Y este sí va en el castigo que se le da por digamos que el rectángulo de Wien. La resistencia de la sección a fuerza axial se puede calcular como la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Lo que nos genera el concreto, que es compresión, que es esto que está acá, que lo acabamos de calcular, más cada una de las fuerzas que nos genera la tensión. Bueno, aquí el autor, yo puse como está el autor, pero esto es, digamos que no está bien, pues digamos, esto es más. Si una de estas cargas tiene un negativo internamente, perfecto, ¿sí? O sea, aquí sí está bien, sumatoria, la compresión más la sumatoria de las fuerzas que me generan el acero. Ya saben ustedes cómo las calculamos anteriormente, se calcularon, ¿sí? Que son estas, que son las fuerzas. ¿Listo? Que es, perdón, estas que son las fuerzas, que es el área por el esfuerzo. ¿Y cómo saben cuál es el esfuerzo? De esta manera. Si es menor a 0,021 la deformación, aplicamos la ley de Hooke. Si es mayor, el FSI, SFY, que es 420, y lo multiplicamos para calcular la fuerza con cada una de las áreas de las capas de refuerzo. Bien. Entonces con eso tenemos la fuerza de concreto y la fuerza de cada una de las capas. Ya les dije, pero algunas de estas fuerzas no tenemos por qué poner aquí que son negativas directamente, tenemos que poner la suma para que esto aplique, y si tienen el negativo está internamente en el valor de la fuerza o del número como tal. Por consiguiente, pues sí, tenemos que el C sub C es 0,85 por beta 1 por C por la base, por la sección, más la sección en la dirección en la que estamos haciendo el análisis, más la sumatoria de las fuerzas, que es cada una de las áreas por los esfuerzos según la deformación de cada capa de refuerzo con el movimiento del eje neutro. Entonces vamos a tener que el momento va a ser igual a la carga esta de compresión por el Y trazo, que es la mitad de la A sobre 2, pero A, ¿se acuerdan ustedes que es beta 1 por C? Y sobre 2 pues porque es la longitud de la carga rectangular. Por ejemplo, ¿se acuerdan del qué? Del rectángulo de Wien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que supuestamente los esfuerzos son ¿qué? Son circulares. Después hay un fragmento, ¿sí? Que es que es la base de ese rectángulo, que es A, pero A es ¿qué? Beta 1, para que no se les olvide, para que recordemos, beta 1 por C, y entonces el centroide de esa carga va a estar en A medios, obviamente. Entonces por eso el brazo de palanca lo ponemos acá.
como Y trazo, que es la mitad de la sección transversal, o sí, o sea, la sección que estamos analizando dio entre 2 menos A medios, pero A es beta 1C y C es el que, beta 1C sobre 2, y C es, ya saben ustedes que es el eje neutro, como vamos moviendo el eje neutro. Bien, entonces con eso calculamos el momento, ¿sí? Ya tenemos la carga, calculamos el momento en ese instante de movimiento del eje neutro, y ahí tenemos el valor, los valores realmente. El momento pues es lo que me genera la carga de concreto más lo que me genera el refuerzo. Aquí lo tenemos un poco mejor, ¿sí? He planteado lo que me genera el concreto y lo que me genera el acero. Este es el momento. Bien. Entonces falla balanceada, pues ¿dónde ocurre? Es cuando falla el concreto al tiempo con la primera capa de acero que alcance su deformación máxima. Eso se le están, digamos que es una falla teórica y es importante saber en dónde nos ocurre. Bien, aquí también el análisis de la falla balanceada. Límites de máximo de resistencia. Entonces, resistencia de diseño, ya saben ustedes que una cosa es la resistencia y otra cosa es la resistencia de diseño, porque tiene que ser afectado por un factor. El factor o el coeficiente de reducción de resistencia de los materiales se determina en función de la deformación de la barra de acero en tracción más alejada del eje neutro, o la más alejada del neutro, y es el mismo para la fuerza axial y el momento flector en cada punto. Cuando las deformaciones en todas las barras de la sección son por compresión, se considera que la sección está controlada por compresión. Bien, aquí hay digamos que una ampliación de ese concepto. El coeficiente de reducción de resistencia para la sección solicitada a flexión depende de la deformación de la fila de las barras de acero a tracción más alejada del eje neutro, cuando el concreto alcanza la deformación máxima de 0,003. Este coeficiente de reducción de resistencia depende además del tipo de refuerzo transversal que se disponga en el elemento. Bien, entonces lo que tenemos que calcular, lo que tenemos que saber es que digamos que el factor o el coeficiente de resistencia de los materiales phi puede ir variando en el gráfico de iteración o con la columna que estamos analizando. Entonces, cuando esté cerca a la compresión, cuando esté controlado por compresión, el factor va a estar cercano al 0,65, y cuando esté controlado por tracción, el factor está cerca al 0,9, y en intermedio pues van a haber factores entre 0,65 y 0,9. Aquí una fórmula para que apliquemos el phi en estribos, espirales no, concentrémonos en estribos. Nos dan los límites de las deformaciones, aquí ponemos pues 0,021, le aplicamos y con eso hay una variación entre 0,9, cumpla esto, y 0,65, y 0,65 cuando se cumple esto, e intermedios, ¿sí?, cuando estamos entre 0,9 y 0,65, que es este caso. Bien, lo aplica, pues es necesario para generar la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la primera gráfica de iteración, o los puntos donde usted haya los puntos de falla, ¿sí?, de la sección en la variación del eje neutro, son estos, ¿sí? Listo. Usted le aplica el phi, que es la reducción de resistencia de los materiales, tanto al momento como a la carga, y se le reduce obviamente toda la gráfica, que es la que estamos mostrando acá, más o menos, que las que tratamos de seguir. Entonces, esta es la línea de diseño, ¿sí? Obviamente esto es un factor de seguridad, ¿sí? Este factor de seguridad es por la reducción, ¿sí?, de los materiales, o el phi, factor de reducción de los materiales, que para nuestras columnas va a estar entre 0,65 cuando el cuento esté controlado por compresión, y entre 0,90 cuando esté controlado por tracción. O sea, por acá va a ser 0,9 y por acá va a ser 0,65. De hecho, 0,9 ustedes ven que la distancia es mucho más chiquita, ¿sí?, en esta zona porque está controlado por compresión, y mucho más grande aquí porque está controlado aquí controlado por tracción, aquí controlado por compresión. Bien. Al tener ustedes estos pares de momentos, chicos, ¿sí?, ya tienen esta gráfica, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, ya esta es la parte última. Ustedes tienen esta gráfica, ¿sí o no?
¿Cómo saben ustedes que su columna funcionó o no funcionó? Ya saben ustedes que le hicieron esa último amarracho que yo dibujé por acá arriba. Ustedes hicieron una, bueno, bastantes. Por acá, miren. Ustedes tienen una sección transversal, una cuantía. ¿Cómo saben ustedes que sí resiste para esta columna, para este refuerzo su columna? O sea, que sí la podemos dejar así, o si hay que meterle más cuantía o menos cuantía. Cuando usted revise estos punticos, cada uno de estos valores que le sale de las combinaciones de carga de P y momento, ¿sí? Usted lo tiene que meter en estas gráficas, vamos a la última, acá, acá. Entonces, cada uno de esos punticos le va a dar uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, para esa columna de 2 pisos, 18 combinaciones, 4 puntos, son como 72 datos, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces ahí usted mete por una columna, le van a dar 72 punticos. Trate la columna de 2 pisos de una vez y para que no se enrede, meten la misma cantidad tanto la columna del primer piso como en el segundo piso. Entonces ahí le van a dar, si todos los 72 punticos quedan ahí adentro, usted hizo una sección transversal con cierto refuerzo, usted dice, bueno, listo, con ese refuerzo, con esa cuantía, la columna es segura porque ningún valor de eso está por fuera, ¿sí?, del límite de diseño o de la falla de la columna, porque si está por fuera de esta línea, está por fuera ¿de qué? Del diseño. Bien, entonces, pues todo eso, pues, es, digamos que duro llegar hasta acá. Todo esto para decirles que no existe una columna uniaxial, que es lo que estamos haciendo, haciendo el análisis, lo que acabamos de explicar es el análisis de columnas uniaxiales, las columnas que existen en casi todo el mundo son columnas biaxiales, ¿sí? De hecho, usted podría hacer este análisis haciendo un análisis uniaxial aquí, como se lo estoy dibujando, para este eje, hace un análisis uniaxial para este eje y hace uno acá central, así en diagonal como está presentado acá, y puede, digamos que unir los datos. Hay otras formas matemáticas más complejas para, digamos que el análisis de columnas con biaxiales, que es lo que se presenta realmente. Para estos casos específicos con columnas biaxiales, nosotros digamos que ya se tendrán que empezar a utilizar software y esas cosas. Nosotros pues vamos a llegar, vamos a hacer el análisis en una sola dirección, la dirección más, digamos que, como, bueno, la dirección que nos demande más momento, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? Y si tienen dudas, pues hacen un análisis por cada una de las secciones y revisan qué les demanda más cantidad de refuerzo y eso es lo que le van a poner a las columnas en sus trabajos. Pero trabajen la dirección que ustedes crean que van a tener más problema. Ahí ustedes en el software se van a dar cuenta. La carga, pues sí, no tiene problema porque se les va a arrojar la que es. Pero digamos que en el momento si va a haber una sección o una dirección donde les va a generar un poquito más. ¿Listo? Entonces trabajamos con eso. Aquí hay, digamos que hay una hoja de cálculo que les va a mostrar, porque la idea también es que ustedes monten sus hojas de cálculo, ahí está casi todos los datos matemáticos de dicha hoja de cálculo basándonos en lo que acabamos de decir. Entonces, miren, nosotros vamos a tener, por ejemplo, tenemos, lo primero que hacemos, para dar un ejemplo real, es tener un pórtico. Aquí tenemos un pórtico cargado, carga viva, carga muerta, sismo en X, sismo en Y. A este pórtico lo modelamos en el SAP y vamos, digamos que a tomar una columna. Entonces, digamos que tomamos esta columna que está marcada, le aplicamos todas las combinaciones de carga. Ya saben que aquí hay un detalle que les corrige en la guía o en las diapositivas antes de enviárseles. Se aplican todas las combinaciones de carga. Ustedes para esa columna que se analizó sacan la carga, los valores de cargas y momentos para carga muerta, viva, sismo en X, sismo en Y, y lo hacen para las 18 combinaciones, ¿sí?, que están ahí. Tenemos cada uno de los pares de cargas por las 18 combinaciones. Creo que ya habíamos dicho que eran sí, 18 por 4. Sí, creo que 72 valores. Entonces sacan esos 72 valores, por decirlo de alguna manera. Entonces, los tienen ahí. Entonces, ustedes llegan y van a montar su hoja de cálculo, ¿sí?, sus cálculos, el cálculo de esa columna, por ejemplo. Entonces, para el cálculo de esa columna usted llegó y ya a usted le dieron las dimensiones, que son de 40
por 50. 40 ¿por qué? 40 por 50, que es la sección que le dio después del análisis sísmico de esa estructura. Bien, entonces, con ese análisis sísmico que usted hizo, tiene la sección y usted va a colocar cierta cuantía de refuerzo que va del 1% cuantía mínima al 4% cuantía máxima. Para nuestro caso, 2.3% de cuantía. Es lo que se refiere a esta cantidad de refuerzo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces tenemos 4 capas. La primera capa tiene 3 número 8, la segunda capa tiene 2 número 7, tercera 2 número 7 y cuarta 3 número 8. En milímetros, usted hace para cada una de las capas, mete la cantidad de refuerzo que tiene. Después calcula la distancia desde la fibra que usted asume más comprimida hasta la primera capa de refuerzo, que sería el de 1, la segunda capa, que sería de 2, la tercera capa en el centroide del refuerzo, ¿no?, que sería de 3 hasta esta zona, la última capa, que sería el de 4. Listo. Los ubica. Obviamente tiene en cuenta que aquí hay 4 centímetros, que después el estribo tiene, si es de 3 octavos, que obviamente debe ser de 3 octavos, que es esto, el diámetro de 3 octavos. Y si este es un hierro de pulgada, pues la mitad del hierro de pulgada. Eso nos da que la distancia desde acá hasta este centroide con todos esos datos da 62,23 milímetros. Y así va usted calculando los datos. Si quiere poner su AutoCAD, calcula las distancias desde esa zona hasta acá. Tiene que tener que el esfuerzo máximo del acero y el esfuerzo a compresión del concreto. Bien, entonces lo primero que usted hace es el análisis a tracción. Empezamos desde el punto más bajo. Entonces FY por a su S. Si esto es toda tracción, se supone que todo está fluyendo. Entonces tenemos el primer punto, ¿sí?, que es el más bajo, que es un punto negativo porque está afectado por la tracción. Punto intermedio, ¿sí? El C, ¿sí?, ya saben ustedes que A es beta 1 por C, no se les olvide. C es igual a 50 milímetros o 5 centímetros. Entonces usted corre el eje neutro. Al correr el eje neutro calcula cada una de las deformaciones del acero, haciendo fallar obviamente el concreto, ¿sí?, que es que este señor sea 0,003. Calculamos con esas deformaciones los esfuerzos. Como aquí todavía, como esta deformación es menor a 0,021, pues aplicamos la ley de Hooke y nos da un esfuerzo de menos 146,7 megapascales. Como estos valores son mayores a 0,021, ya el esfuerzo es el esfuerzo máximo del acero, 420 megapascales. Con esos datos de esfuerzo más el área por capa de las secciones, calculamos la fuerza que está afectando a cada una de las barras. Este es el C sub C. Bueno, aquí parece que hay un detalle, que es el esfuerzo a compresión. ¿Sí? Este esfuerzo a compresión es igual al valor, bueno, a lo que le habíamos dicho ahí, lo buscamos acá para que les quede más o menos claro dónde ir a buscar este. 0,85 por F'C por beta 1 por C por la base. Ese es FC, que aparece ahí como FC. Listo. Las cargas son todas estas sumatorias, ¿sí?, de cargas. Nos va a dar la carga. Obviamente, ustedes saben que para acá, digamos que desplazamiento del centroide, ¿sí?, del eje neutro, perdón, nos va a dar una carga de momento. Con eso calculamos la carga. Y ustedes tienen que el Y trazo va a ser la sección, ¿sí?, dividido entre 2, esta dirección, dividido entre 2. El JC, ya saben ustedes que es esto, Y trazo menos A medios o menos beta 1 por C dividido entre 2. Ese es el JC, que es el brazo de palanca con el que yo voy a multiplicar, ¿sí?, la fuerza de compresión para hallar el momento, que es lo que tengo acá, ¿sí?
y el FC, que es la fuerza de cada una de las capas de refuerzo, multiplico por cada uno de sus brazos de palanca, que son, digamos que las distancias que usted calculó, ¿sí?, hacia ese punto de referencia, menos el y trazo, que es este, que es 250, o la distancia dividida entre 2. Espero que más o menos les vaya. La idea es que ustedes pues, hagan su hoja de cálculo, cacharren un poquito, miren con lo que está escrito arriba en la diapositiva, bueno, lo que les acabo de decir. Entonces empiezan con 50 milímetros y ahí van aumentando, pues 50 milímetros, 100 milímetros, y ahí van, digamos que nosotros tomamos, digamos, y estuvimos haciendo cada 5 centímetros, listo. O dividimos el valor por el 10%, ¿sí?, y fuimos calculando. Al último llegamos pues así de 50, ¿sí?, calculamos el último punto, y el último es compresión pura, ¿sí? Entonces 85 por F'(C) por área bruta por PY más esto, el que cada una de los esfuerzos, cada una de las áreas. ¿Listo? Y nos dio este dato de compresión pura. Después viene la gráfica. Ojo con esta gráfica, chicos, que es la primera gráfica, es esta carga y este momento, que es la azulita, sin el efecto del phi. Después aquí calculamos el phi con las fórmulas que ustedes vieron arriba, o las excepciones que vieron arriba. Miren que cuando se controla por compresión, que es la parte superior, tenemos esto, y cuando se controla por tracción, en la parte inferior tenemos esta distancia, que es cerca 0,65 compresión y cerca 0,9 que es tracción. Y a la última parte pues afectamos cada uno de estos valores con el phi, con el mismo phi, obviamente cada uno de la carga y el momento con este mismo phi, y tenemos un phi PN y un phi MN, que es la línea rojita. Ahora, cada uno de los 72 datos que teníamos antes, cada uno de esos 72 datos tenemos que ponerlos no, evaluar que estén aquí adentro. Si los 72 datos están ahí adentro, los pares de carga y momento, resulta que esta sección sí está bien, ¿sí? O sea, sí es segura para ese pórtico con esas solicitaciones. ¿Cuáles 72 datos? Estos que usted calcula después de hacer el modelo matemático de los pórticos, sacar las fuerzas de cada uno de ellos, aplicarle estas combinaciones para sus casos de carga, y aquí tiene 72 puntos aplicando esas 18 combinaciones, y esos puntos usted los grafica acá, que en la última, perdón, qué pena, en la última gráfica usted los pone acá, ¿sí? Y si todos están dentro, perfecto, no hay ningún problema, queda como lo tenemos, y queda digamos, con el refuerzo que tenemos. Si algún dato nos llega a dar por acá, por fuera, lo primero que tendemos a hacer nosotros es aumentar la cantidad de refuerzo en la columna. Entonces, como tenemos una cuantía máxima de 4, podríamos subirla a 3.5 y después evaluar que estos datos ya nos queden dentro de la gráfica, y así generar una sección segura. Si no, tendríamos que aumentar la sección, bueno, cualquier otra cantidad de cosas para limitantes. Pero la idea de ahorita es por lo menos tener claro, o que quedemos claro, cómo se analiza una columna. Entonces, desde que hacemos el análisis de un sistema porticado, ya sabemos cómo se generan las cargas, cómo trasladamos cargas vivas, cargas muertas. De hecho, eso ya lo tuvieron que haber hecho en sus trabajos. También las cargas de sismo, ya saben ustedes que esa deriva, las cargas de sismo del 100% para calcular derivas se dividen entre el R para calcular las fuerzas sísmicas, y con eso es que generamos los casos de carga para analizar las columnas, y obviamente tenemos que asumir una cuantía. La sección la sacamos de la dimensión que nos dio el análisis sísmico, tomamos la cuantía, la analizamos y revisamos que todo esté, que digamos que cumpla, y si no, pues metemos más cuantía, y si no, ahí sí agrandamos la sección, si no, mejoramos el material, o sea, el concreto, digamos que cualquier dato que podamos mejorar, si acaso no nos cumple, pues lo vamos mejorando. Con esto terminamos el análisis de ¿qué? De las columnas y el diseño básico. Ahora tenemos que empezar con, digamos que, revisar los requerimientos de norma para este tipo de elementos.
Vale, gracias, que estén muy bien. Cualquier cosa a la orden por el WhatsApp para las asesorías correspondientes de este tema. Vayan haciendo estos datos para cada una de las columnas que tienen que hacer del trabajo, por favor. Gracias.